Bienvenidos de nuevo a El Umbral de Relatos. El volumen anterior de Historias en Casa nos dejó con algo claro. Hay lugares que guardan presencias que ningún plano de construcción registra. Hoy continuamos con otras 3 historias, y en todas ellas, lo que se aparece tiene una forma reconocible, una silueta, un rostro y una voz familiar. Así que ponte cómodo y apaga las luces. Empezamos. Historia 1. El niño del pasillo. Quien cuenta esta historia tenía 5 años cuando su familia se mudó a una casa en el Estado de México. Era grande, linda y con escaleras de madera que conectaban a los niveles superiores. Las primeras señales llegaron de noche. Pasos rápidos y ligeros. El tipo de pasos que hace un niño cuando corre. Subían y bajaban las escaleras de madera a horas en que todos deberían estar dormidos. Al principio la familia lo atribuyó a los vecinos, pero con el tiempo eso dejó de tener sentido. Los vecinos no eran tan pequeños, y los sonidos eran demasiado constantes, demasiado específicos, demasiado concentrados en esas escaleras. La familia lo normalizó, como se normaliza lo que no tiene explicación inmediata y no parece causar daño. Pero había algo más. En el tercer piso estaban los cuartos de las 2 hermanas. Entre las puertas de ambas habitaciones había un pasillo de unos 3 metros. Y cuando una de las 2 estaba sola arriba, algo ocurría en ese pasillo. Una figura, un niño de tez muy pálida que se asomaba desde el umbral de una de las puertas y miraba hacia adentro del cuarto. Cuando quien lo veía se acercaba o se movía en su dirección, la figura desaparecía. Esto le pasó a quien narra durante años. Nunca le preguntó a su hermana si ella también lo había visto. Quizás por miedo a la respuesta. Quizás porque hay cosas que es más fácil dejar sin confirmar. Hasta que a los 16 años, finalmente, se lo preguntó. Su hermana dijo que sí, que había visto exactamente lo mismo en el pasillo, con la misma figura, y que cuando ella se acercaba, también desaparecía. Historia 2. El padrino de la guayabera. Quien cuenta esta historia llevaba 2 días recuperándose en casa de una cirugía en la mano. Su padre la había despertado para desayunar, pero ella pidió unos minutos más. En ese momento él se fue a trabajar, dejando la casa completamente en silencio. No sabe cuánto tiempo pasó. Lo que sigue lo recuerda con una claridad que dice es imposible que fuera un sueño. En ese momento tocaron la puerta. Ella se levanta, fue a abrir y en el umbral estaba su padrino. Camisa guayabera marfil, pantalón beige, exactamente como siempre se vestía en vida. Su padrino llevaba más de 10 años de haber partido. Ella no sintió miedo, sintió perplejidad, esa especie de parálisis que ocurre cuando la mente no puede procesar lo que los ojos están viendo. Él le explica que iba de camino a visitar a la madrina, que vivía a 2 cuadras, pero que había pasado primero a ver cómo estaba ella después de la operación. Le preguntó cómo se sentía. Él le dijo a ella que iba a estar bien, que con esa cirugía ella iba a recuperar la movilidad de la mano. Él se despidió y se fue. Ella lo vio irse, y notó algo durante toda la conversación que no supo cómo interpretar. En ningún momento logró verle los pies. Cuando le contó a su padre, él le dijo que había sido un sueño. Ella no lo discutió, pero insiste en algo que es difícil de ignorar. Recuerda cada detalle de esa mañana, la luz, la ropa y las palabras exactas. Y la cirugía, tal como su padrino le dijo, salió bien. Historia 3. La voz del primer piso. Esta historia la vivió alguien de 16 años durante una semana en que su padre se fue de vacaciones y la dejó sola en casa. La primera noche no pasó nada. Se quedó dormida viendo la televisión, y en algún momento de la madrugada un sonido la despertó. La televisión había cambiado sola a un programa de radio que hablaba de temas oscuros, de esos que su familia acostumbraba a ver juntos los sábados por la noche comiendo palomitas. Aunque ese contexto familiar lo hacía tolerable, escucharla sola en la madrugada no lo era tanto. Apagó el televisor y siguió durmiendo. Al día siguiente tenía planes con amigas. Se estaba arreglando y escuchando música, con el ánimo completamente distinto al de la noche anterior. Entonces escuchó que se abría una puerta en el primer piso.
y una voz, desde abajo, le dijo que le bajara la música. Era la voz de su padre, exacta e inconfundible, con el mismo tono que él usaba cuando le pedía que le bajara el volumen. Pensó que había regresado antes de lo planeado. Bajó la música sin pensarlo y la voz empezó a preguntarle cómo se encontraba. Ella bajó las escaleras diciéndole que qué sorpresa porque habían regresado tan rápido. En ese momento se dio cuenta que no había nadie. El primer piso estaba vacío, las puertas totalmente cerradas. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. No terminó de arreglarse, tomó sus cosas y se fue a casa de su amiga sin esperar más. Hasta hoy, ella y su padre siguen sin encontrar una explicación para lo que pasó ese día. 3 historias. Un niño que nadie invitó, un familiar que llegó desde otro lado a dar buenas noticias y una voz que sabía exactamente cómo sonar para que uno bajara la guardia. Lo que más me queda de estas historias es algo que las 3 tienen en común. En ningún caso hubo daño, solo presencia. Solo recordatorio de que en ciertos espacios y en ciertos momentos hay algo más compartiendo el lugar con nosotros. Si tienes una historia de algo que hayas vivido dentro de tu propia casa, escríbanos al correo en la descripción. Queremos escucharte. Nos vemos en el próximo umbral.